Comenzamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Juan Bautista González. Juan Bautista es sociólogo y además es el representante del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea interesante para ustedes. Pero claro, todos los que estamos aquí nos interesa lo que están allá y los que están allá les interesa lo que estamos aquí. Así que en eso estamos unidos. Ahora, ustedes hacen un trabajo muy bello desde el Observatorio de la Diáspora Venezolana. Y sé que hace un seguimiento en más de 90 países donde hay venezolanos de lo que está pasando. Últimamente acaban de publicar Diáspora Política y Participación Ciudadana, que es un estudio. ¿Nos puedes hablar un poco sobre los hallazgos en ese estudio? Sí. Bueno, a diferencia del estudio que hicimos en el 2014, este estudio trata de establecer un perfil más maduro del migrante que ya tiene, en algunos de los casos, pues ya tiene un tiempo establecido en los países de acogida, y lo quisimos combinar con política y participación ciudadana, habida cuenta del proceso electoral que se avecina y la posibilidad de nosotros tener una participación, la gente de la diáspora tener una participación mayor. No se logró, pero sí pudimos entonces activar, y parte del estudio estuvo en el tiempo donde se podía ver la posibilidad de inscribirse o de cambiar de residencia en el padrón electoral, pero no se dio completamente la posibilidad, pero sí se animó la gente y recogimos de la encuesta varias cosas interesantes. Y además hay un hecho importante que a partir del 2014 también se ha incrementado mucho la diáspora, ¿no? Pues claro, y bueno... Bueno, ustedes hablan de 9 millones y aquí mucha gente habla de 7 apenas. Fíjate tú, es que la Organización Mundial de las Migraciones, ellos ven menos países que nosotros, y ellos tienen 7 millones y algo también en correspondencia con otros datos que están presentados. Y nosotros contamos con la ventaja de tener más de 1.300 organizaciones alrededor del mundo que hacen este trabajo de hormiguita, pues que pueden complementar, por ejemplo, 90 países, que no los tiene la Organización Internacional de las Migraciones, y 540 ciudades, porque los migrantes no se establecen en los países, se establecen en localidades específicas de cada una de estas ciudades, y allí, sobre todo los consejos municipales, las alcaldías, han ido levantando censos importantes que nos han servido a nosotros para alimentar una base de datos donde tomamos la muestra que hicimos para este estudio. Entonces, este estudio empezó en septiembre y terminó en diciembre con los siguientes datos. Este que ustedes dan al principio. El número. 8.9 millones de venezolanos se encuentran fuera de Venezuela. A nosotros nos gusta más llamar que ellos, porque nadie pierde la nacionalidad por haberse ido de su país, que se mudaron un poquito más lejos, que son venezolanos que siguen teniendo unos arraigos y unas relaciones intensas, muy intensas con Venezuela, bueno, por aquello que no nos gusta nombrar, pero que es una realidad, de los que se quedaron atrás, gente mayor, los abuelos fundamentalmente, y muchos de los hijos que se tuvieron que quedar atrás mientras los padres se establecían en los lugares de acogida. Entonces, nosotros tenemos ahora, de esos casi 9 millones de migrantes, tenemos una distribución precisa en cada uno de los países de acogida. Nosotros quisimos enfocar este estudio en esa idea, como se lo comentaba Manuel Felipe cuando estuvimos conversando, en esa idea de evaluar si la diáspora es un problema o una oportunidad. Para nosotros es una oportunidad porque nosotros creemos que, dado el arraigo, el vínculo, la comunicación que tienen los migrantes con su país de origen, con Venezuela, y el grado de apego y de entusiasmo que muestran cuando se les pregunta si pueden colaborar, en qué medida pudieran colaborar con el desarrollo del país, con la recuperación del país, en más de un 90% contestan afirmativamente. Y eso nos ha dado a la idea de proponer, y ya va a salir el libro, una propuesta para el país que se llama Gobernanza de la Diáspora,
¿Qué es la gobernanza de la diáspora? Es exactamente lo contrario que se hizo cuando López Contreras y se planeó la migración de extranjeros a Venezuela. Hubo un estudio, incluso se fundó una oficina técnica de inmigración y coloniaje que se llamaba la ITIC, perdón, el instituto, que se llamaba ITIC, y que planeaba de dónde vendrían los migrantes de afuera hacia Venezuela, en qué tipo de actividad, dónde eran los lugares de Claro, acogida. porque era una migración selectiva, Era en función de selectiva. los intereses del país y las necesidades. Así es. Ahora no, ahora es gente que se va buscando una mejor vida. Pero si tuviéramos nosotros desde el país con asumiendo que es un hecho y que muchos de estos migrantes no piensan regresar porque han podido acomodar su vida en estos países de acogida, si nosotros asumimos que esto es un hecho, nosotros pudiéramos diseñar políticas de tal manera de que todo ese potencial que ya les voy a contar, en qué monta ese potencial, cómo ese potencial puede contribuir al desarrollo del país. Bueno, de hecho ya están contribuyendo al desarrollo de otros, de Claro. los países donde llegan. Claro, y fíjate Porque tú. a pesar de que se sufre rechazo Ajá. y tal, reconocen que las economías se están beneficiando de la presencia de los Fíjate. venezolanos. Y los rechazos, como las malas noticias y el tren de Aragua y todas esas cosas, siempre tienen más publicidad que los éxitos. Que los éxitos, claro. Para contarles rápidamente algunas cifras, casi el 60% de la población, bueno, que respondió la encuesta, 1021 respuestas tuvimos en la encuesta sobre En 450 ciudades y 90 países. de 90 países. Ok. Era voluntaria, ¿no? Claro. Era a través de un cuestionario web de más o menos con una cantidad de preguntas. Claro. El que todavía está buscándose la vida, a lo mejor no tiene tanto tiempo para sentarse a responder esto, pero fíjate los datos que nos da esta muestra. Nos dice que casi el 60% de las personas encuestadas están entre edades de 30 a 55 años, es decir, las edades más productivas de una persona. Es la edad de emigrar. Y de producir, por ejemplo, donde llegas tienes la fuerza física, la energía para emprender lo que sea, y de ese 60%, el 74% ya se encuentra trabajando y el 49% trabajando en su área. Interesante. Interesante. Imagínense Claro. usted el talento. Si tuviéramos que expresarlo en términos más coloquiales, nosotros exportamos lomitos, gente joven y muy preparada. Bueno, la preparación viene ahora. Casi el 80% tiene estudios universitarios y de posgrado. Esa es una cifra verdaderamente interesantísima. Interesantísima. Entonces, todo ese talento humano puesto en el mundo, si desde aquí hubiese una política de usar ese talento, de aprovechar ese talento en, por ejemplo, vamos a poner los médicos que estábamos comentando, Manuel Felipe y yo al principio, casi todos los médicos venezolanos se fueron para Chile. Entonces, que nosotros pudiéramos, sin que tengan que repatriarse, si nosotros pudiéramos tener la posibilidad de que ellos presten algunos servicios. Bueno, habría que ponerse creativo con eso. Pues Porque claro. En realidad la creativo y además tener la disposición de hacer de eso una política Claro, de Estado. y tener un Estado, vamos a llamarlo así, para no llamarlo gobierno, un Estado que esté interesado en eso. Porque eso es una realidad. Que ya. asuma la Dice, diáspora así como como un me problema traje de en los Estado. años 40 gente de afuera para proveer desarrollo en el país, ahora voy al encuentro de mi gente que tengo Ahora afuera. te pregunto, ¿cómo ustedes seleccionaron esa muestra? Es decir, esa gente a la cual encuestaban, porque es que también de aquí se ha ido por razones de precariedad, Exacto. de calidad de vida, razones sociales, razones de todo. Mucha gente de sectores menos favorecidos de la población, Sí. que se van por rumas. Esa gente, te garantizo que la mayoría no tiene estudios universitarios. No, y no contesta la encuesta, pero y no contesta la escuela. Ajá, ahí le decía Tú que- señalabas en relación a ese tema que había que establecer una diferencia entre migración y diáspora. Sí. Exactamente. La migración es, por ejemplo, lo que ocurrió antes del 14, que yo por aprovechar mi profesión y un contacto en una empresa fuera del país, me iba, pero no me iba huyendo ni me iba aterrado por la situación del país, me Pero iba no, porque tenía una oportunidad. Así es. La diáspora es masivo, cuando eso se hace masivo y se hace en las condiciones,
tanto los que se fueron en avión como los que se fueron caminando, se hace de esa manera. Ahí tendríamos que revisar punto a punto quiénes, porque son casi el 80% con formación, pero ¿dónde está ese otro 20%? ¿Qué grado de formación alcanzó ese otro 20%? Etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí, o lo que nosotros nos consideramos importante aquí, es que nosotros hemos registrado la presencia de un talento humano en el mundo que ama a su país, que quiere contribuir de la manera que, como dices tú, alguna inteligencia de Estado de este lado programe una forma donde esa gente pueda venir a contribuir a ese país y empezar a hacer. Porque mientras eso no ocurra, la diáspora, la migración, como el que haya llama, es muy buena, pero para los países donde llegan los venezolanos a prestar su colaboración y su servicio. Pero para nosotros es perjudicial, pues se nos va mucho talento. Claro. Luis Felipe también decía esta mañana algo que es muy simpático, que es que con este mundo globalizado, tú puedes trabajar y ser útil desde el lugar donde estés. Claro. No necesariamente. Porque si el 74% ya está trabajando y de eso el 49% está trabajando en su área, ese es difícil que decida volver, como para quedarse, pues. Ese es más fácil que decida colaborar desde su lugar, claro, donde esté. Entonces, esas son las discriminaciones o las segmentaciones, para no llamarlo discriminación, que tendríamos que hacer si nosotros nos pusiéramos en una gobernanza de la diáspora. Si nosotros dijéramos, este talento, este petróleo que está fuera de nuestro país, cómo refinarlo y hacer que vuelva de alguna manera a ser productivo para nosotros. Y buscar la manera también de ver cuáles son, eso también sería una línea interesante de investigación. Es decir, cuáles son los países en donde los venezolanos, porque no existe una feroz competencia, pueden levantar la cabeza más rápido. Hay países donde la competencia es brava. Es decir, un muchacho que se vaya de aquí tiene que ser demasiado bueno para que en Estados Unidos, por ejemplo, pueda ejercer su profesión y ejercerla sobre todo en estas áreas pues, que están en este momento tecnológicas que se están desarrollando, por supuesto, con mucho mayor posibilidades en los países más desarrollados. Más desarrollados todavía, claro. La segunda noticia buena de eso que tú planteas es que si no están del todo integrados en el lugar profesional que le corresponde, están viviendo una ciudad y un mundo con unos niveles de servicio y de calidad de vida mejor, claro, que pudieran reflejarlo aquí. Por ejemplo, acaba de irse mi hija que vive en España y estaba horrorizada con la calidad de los servicios. Entonces yo le decía, bueno, está bien que te horroriza, pero entonces empieza a decirme a mí qué pudiéramos hacer con las cosas que tenemos hoy en día. Y bueno, entonces se cambió la mentalidad y se puso creativa. Empezó a decir, bueno, aquí se podría hacer tal o cual cosa. Y así mismo podemos hacer con el resto de la diáspora. Hay mucha gente que ahorita, en el punto en que estamos, dice, no, yo no volvería. Pero de repente cuando si Venezuela florece y hay otra conducción y hay otras perspectivas, más de uno dice, mira, yo como que me regreso. Así es. Porque así ha sido a lo largo de todas las migraciones en el mundo. Bueno, mira, entonces te agradezco muchísimo. Ay, qué bueno. Muy interesante esos datos y hay que seguir, ¿verdad?, profundizando en el tema. Y por supuesto, felicitaciones a todo ese equipo. ¿Cómo no? Y nos da un saludo fraterno a Tomás Páez, que lo queremos mucho. Déjeme nombrarlo rápidamente. Tomás Páez, el presidente global de la diáspora venezolana. Alejandro Oropesa es el director. Ay, caramba. Ay, bueno, si te va, no importa. Y en Venezuela estamos Mauricio Felan, Yelix Alviares y yo al frente de la diáspora. Así que bueno, felicitaciones de nuevo por ese trabajo y por todo lo que hacen. Qué bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les vamos a agradecer, porque nos mantiene muy al tanto en todo lo que está pasando. Ok, gracias. Gracias, vamos a la pausa, ya volvemos.